Ha habido algunas dificultades de enlace, pero creo que ya está solucionado. Bueno, vamos a rápidamente hacer la clase. Hoy vamos a continuar con lo que son nuestras clases presenciales. En una primera etapa hemos estado revisando aspectos generales de la medición de la variable flujo. Entonces, hemos visto en contexto la presión diferencial, luego hemos visto el rotámetro y creo que lo último que hemos visto es el instrumento llamado el tubo pitot, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un repaso de alguna otra variable, pero antes de eso quería comentarles de que muchos de estos instrumentos que han sido concebidos de esta manera han sido concebidos para poder calibrar un determinado fluido, es decir, o han sido calibrados para un determinado fluido. Ejemplo, el rotámetro. El rotámetro generalmente se ha fabricado para usar exclusivamente con agua y también con aire. Entonces, así viene especificado el instrumento. Alguien quiere utilizarlo con agua, pues lo hace con agua. Y si quieren hacerlo con aire, también. Pero resulta que en el tiempo los usuarios deciden cambiar el fluido. Ya no quieren medir, digamos, agua, más bien desean medir otro fluido, ¿no? Como por ejemplo gasolina, alcohol, de repente concentraciones de ácidos, eh, diluidos o concentrados mismo, también bases, etcétera. Entonces hay una infinidad de fluidos con los cuales el rotámetro podría ser utilizado. Entonces, pero como el fabricante lo ha dimensionado solamente para el agua, entonces habrá que hacer algunos ajustes. La pregunta para todos, ¿qué es lo que tendría que hacer para volver a utilizar el instrumento, pero ya no con agua, sino, digamos, un fluido como el etanol, o metanol, si quieren? Levante la mano para hacer la recalibración. Levante la mano el que quiera contestar. Son 79 estudiantes, 78. ¿Qué debo hacer para utilizar el instrumento previamente si es que este no fue diseñado para el fluido que yo quiero? Voy a mejorar la pantalla mientras van pensando. En un par de minutos voy a salir del escenario, pero estoy en línea. Ahora sí.
A ver, pues, quiero ver su opinión. A ver, Andrés Sandia, Sí, doctor, buen día. buenos días. ¿Cómo es la historia? No sabría responderle, doctor. Deima, Prado, Deima, señorita Deima, señorita Deima, ¿está en clases o no? Buenos días, doctor. No sabría ofrecer la respuesta, doctor. Están de viaje. Diego Takchiri, Buenos días, doctor. Tampoco supiera cómo responder. Brandon, Esta vez, su doctor. ¿cómo se calibraría el instrumento? Nadie tiene idea. Levante la mano el que sabe. ¿No tiene idea? A ver, Nicole. Podría ser midiendo el nuevo líquido o el nuevo, digamos, etanol y obtener mediciones y de acuerdo a esas mediciones vamos a sacar una diferencia con lo que se va a poder obtener un error y se lo va a poder calibrar nuevamente. Ya, ¿y cómo haría esa calibración? Bueno, ahora vamos a rápidamente organizarnos. Voy a mostrarles en el pizarrón. No sé si se ve, si se logra ver, creo. Ya. A ver, hemos dicho que el rotámetro es un instrumento más o menos de estas características. Acá va a ingresar un fluido calibrado y vamos a suponer que el instrumento haya marcado esta posición. Recuerden que aquí hay una escala y en el momento que sale el fluido, pues está saliendo con un caudal constante. Pero esto ha sido calibrado para el agua. Eso el fabricante ha permitido de que se distribuya al mercado para medir agua o también aire. Entonces, la propuesta que les estoy diciendo, ¿qué pasa si yo esta vez ya no voy a utilizar agua? Voy a utilizar, por ejemplo, el metanol, ¿no? Digamos acá, en vez de que esté ingresando agua, a esta voy a cambiar el fluido, en vez de agua, ahora ya no. Ahora voy a utilizar carbono 2, hidrógeno 5, OH. Quiero meter agua, pero esta escala que ha sido calibrado por el fabricante, si aquí decía 1, 2, 3, 4, 5 y 6, digamos, cualquiera de estas posiciones decían que son los litros por hora. ¿De qué? De agua. Pero esta vez ya no quiero que sea agua, quiero que sea litros por hora, pero de etanol. Entonces, esto ya queda descartado, es decir, ya no quiero medir, ahora quiero medir alcohol. El instrumento ha sido concebido para agua, pero esta vez voy a utilizarlo para otra sustancia que es el etanol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hay dos caminos, ¿no? Uno, como dice su compañera, una calibración, o si quieren, una recalibración para, en este caso, etanol. Y una recalibración para etanol, una directriz, y la otra directriz tendría que ser, desde un punto de vista analítico, ¿cómo hago esta condición analítica?
cuando pregunto cómo haría la recalibración para etanol, pues aparentemente es sencillo, ¿no? Esta recalibración llamaríamos también, en vez de recalibración, experimental. Entonces, ¿cómo se hace la recalibración experimental? O sea, que agarrar el fluido, poner en esta posición de condición constante, y este caudal, pues hay que recibirlo. ¿Y cómo se nos recibe? Tendríamos que recibir en un pequeño balde y llenar un cierto volumen. Cuando hemos llenado este volumen, registramos el tiempo. Entonces, tenemos el tiempo y tenemos el volumen recolectado. Y estas dos cosas lo vamos a llevar, digamos, a un pesaje. Vamos a pesar el balde. Lógicamente, si conocemos el peso del balde, vamos a, por diferencia, saber el volumen. En este caso, ¿por qué digo volumen? Porque la densidad del agua, por ejemplo, es 1. Pero la densidad del alcohol ya no es 1. Vamos a suponer que es, digamos, 0,87, por decir algo, ¿no? Recuerden que esto es kilogramos por litro, esto es kilogramos por litro. Entonces, en cualquiera de los casos hay una densidad totalmente distinta. El fabricante lo ha hecho con agua, pues puedes recibir el volumen, y si la densidad lo conoce, 1 kilo es igual a 1 litro. Si está pesado, digamos, 4,5 kilos en el experimento, o tendrá que decir también 4,5 litros, ¿no es cierto? Pero si es etanol, hay que corregirlo. Si ha pesado algo, entonces hay que dividir entre 0,87 y vamos a saber el volumen. Entonces, está comprometido, digamos, la densidad del fluido. Pero esto lo puedo hacer, digamos, de una forma experimental. Cuando digo experimental, tengo que recibir el fluido y tengo que tener el tiempo. Entonces, la relación de volumen sobre tiempo es, pues, caudal. Entonces, vamos a saber qué caudal está marcando esta vez. ¿Se dan cuenta? ¿O no? ¿Está claro lo que estoy mencionando, jóvenes? Brandon. Brandon está durmiendo. Perdón, doctor. ¿Se ha entendido lo que acabo de explicar? Bueno, por mi parte no ¿Cómo? lo veo muy claro, doctor, la pantalla. Está durmiendo todavía, Brandon. Doctor, Sí, disculpe. lo puedo ir viendo. Sí, Arlet, diga. No sé si soy la única, pero no puedo ver bien la pizarra, doctor. Se ve un poco borrosa. Sí, doctor. Sí, se ve bien borroso, no se logra ver bien. Pero he explicado. He explicado, es posible de que no haya una buena resolución, pero, ¿qué les digo? He explicado claramente que cualquier posición en el rotámetro implica una parte experimental. Para poder entender no necesitan ustedes ver la gráfica, les puedo enviar una fotografía por el grupo WhatsApp, pero estoy explicando y quiero saber si esa explicación está correcta, nada más. Sí, doctor, se entiende que se fijan nuevamente otros límites, desplazando el fluido nuevamente. Es eso, ¿no? Sí. Lo que tienen que hacer, jóvenes, es que si el fabricante ha puesto cuando el flotador está en 1, entonces quiere decir que está yendo 1 litro por minuto. Pero esta vez ya no estoy metiendo agua, estoy metiendo etanol. Y cuando meto etanol, tiene que también tomar esa nueva posición llamada 1, que acabo de decir, y recibir en un recipiente y cronometrar el tiempo para ver si ese volumen recolectado podemos pesarlo. Ahora podríamos también utilizar una probeta experimental. Es decir, en vez de recibir en un balde, esta vez podemos recibir en
en una probeta. Y la probeta, ustedes saben de que está calibrado. Y acá puede ser, digamos, 1 litro. Entonces yo puedo hacer que este fluido ingrese acá y en el momento que esté ingresando utilizo el cronómetro. Al utilizar el cronómetro, cuando haya llegado a 1 litro, puedo parar el cronómetro, voy a tener entonces registrado el volumen y el tiempo. Y esto es caudal. ¿Se entiende? La relación de volumen-tiempo, puedo yo tranquilamente saber el caudal experimental. ¿Ahora se ve o no? Ahí lo tienen en el grupo WhatsApp, pueden ver el pizarrón. ¿Lo tienen? Sí, doctor. Doctor. Entonces ahí pueden ver con mayor claridad lo que acabo de explicar. Entonces yo puedo enviarles periódicamente para que ustedes puedan ver si es que no hay buena resolución, porque he cambiado de computadora y parece que no tiene buena resolución su cámara. O habrá que hacer algún ajuste, no lo sé. Pero quiero llegar de alguna forma haciendo la explicación. Entonces en la gráfica ustedes ven claramente el rotámetro tiene una escala, ¿no es cierto? Y vamos a ver si se puede ingresar. Toda una pantalla. Miren, hay chicos que están entrando demasiado. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí. Pueden ver el pizarrón, ¿verdad? Dígame si están viendo. Sí, doctor. Ya. Entonces, fíjense que yo había dicho en principio que este instrumento ha sido calibrado por el fabricante para utilizar agua o aire. Entonces, cada escala significa un caudal, ¿no? Y si es agua, he dicho que es litros por hora. Si está marcando 3,5, digamos, pues será 3,5 litros hora, ¿verdad? Pero esta vez ya no quiero agua, quiero utilizar alcohol, he dicho. Y cuando meto alcohol, en la misma posición ya no va a ser pues 3,5 litros, porque está entrando otro fluido con distinta densidad. Entonces, esa densidad hemos dicho, si el agua es 1, la densidad del agua o del alcohol es 0,87. Entonces, si quieren pensar en kilos, 1 kilo o 1000 gramos por litro. En cambio, del alcohol es 870 gramos por litro. Entonces, lógicamente, la relación de volumen recolectado o pesos recolectados, o sabiendo la densidad, siempre uno puede encontrar la relación del caudal. Entonces, al haber hecho esta parte experimental, vuelvo a recalibrar el instrumento, ¿verdad? Ahora, si quiero hacer para gases, es exactamente lo mismo, pero ya tiene otras connotaciones en la parte experimental. No es lo mismo hacer la experimentación de líquidos respecto a la medición, digamos, de gases. Si esto ha sido calibrado para, digamos, aire, y de repente yo quiero utilizar para nitrógeno, ya la escala totalmente ha cambiado. Entonces, voy a dejar de compartir esto para que podamos entrar ahí a la parte analítica que quiero mostrarles.
Ya, estoy otra vez en clase, ¿verdad? Porque de mucho tiempo estoy utilizando este sistema. Jóvenes, ¿se ve? Sí, doctor. Mm, creo que me perdí otra vez. Aquí estoy. Ya. Entonces, recuerden que uno puede hacer una recalibración experimental, pero ahora veremos si podemos hacer una recalibración analítica, como acabo de mencionarlo. ¿Cómo podría hacerlo esto? A ver, ¿qué otros estudiantes están acá? Quiero saber, son 82 que están. Vamos a ir abajo. Elvia. Buenos días, doctor. Buenos días. Estamos entrando a la parte de analítica. ¿Cómo podríamos hacer la calibración de esta forma? Puede ser tal vez realizando también pruebas y No, esta haciendo... vez ya no hay que hacer pruebas esta vez. ¿Cómo lo haríamos? Erika. Erika Reina Paniagua. Buenos días, doctor. Buenos días. No, no sabría decirle. A ver, Yomara Belén. No tengo la respuesta, doctor. Bueno, ¿ustedes ya están llevando operaciones unitarias 1? Ah, no, pues ya han llevado. OP1 han llevado. Física 3 también han llevado. Para llevar instrumentación, ustedes casi han reventado todas las materias básicas. Y esa pregunta la estoy haciendo. A ver, José Alejandro. Buenos días, doctor. Buenos días. Igual no se me ocurre, doctor. A ver, Katia Sandoval. Buenos días, doctor. No tengo la respuesta. Bueno, la verdad que yo no he revisado todavía sus exámenes. Me imagino que deben también tener esos vacíos, jóvenes. A ver, María Alejandra. Hasta donde explicó, doctor, creo que lo mismo que dije anteriormente, fijas nuevamente como los límites a través midiendo la densidad en un mismo tubo, quizá. No. A ver, Marlene González. Buenos días, sí, Inge. No sabría decirle, Inge. Ya. Miren, jóvenes, yo les estoy haciendo unas preguntas relativamente básicas y son cosas que ya lo han visto. Cuando digo en forma analítica, yo no quisiera hacer, digamos, el experimento de la recalibración, como acabo de explicar. Estoy hablando del segundo camino. Este segundo camino significa de que esta parte analítica, ¿cómo lo hago? Esta es lo que estoy planteando ahora. Y la respuesta es relativamente sencilla, jóvenes. Ustedes saben que la relación del flujo másico es una relación de la densidad, la velocidad y el área de flujo. ¿Verdad? Les he preguntado, ¿cómo podría yo recalibrar esto? ¿Y ustedes han generalizado esto? ¿Qué se llama esta ecuación? Ecuación de continuidad. Correcto, no pueden responder eso, jóvenes. Doctor, entonces en esta forma analítica sería que en la ecuación de continuidad decimos que es constante. ¿Sí? Entonces, la densidad, ¿no? Velocidad por área, sabemos que es caudal.
¿Sí o no? Esto se define ¿para quién? Para el aire, que lo ha hecho el fabricante. Y nosotros, la densidad, el caudal. ¿Y esto quién lo ha definido? Nosotros, el etanol. Si yo quisiera saber el caudal, el nuevo caudal de etanol, el caudal de etanol, aquí está, va a ser la relación del aire, bueno, en este caso agua, no estamos aquí equivocados, agua, la relación de agua sobre la densidad del etanol. Y esto multiplicado, ¿por quién? Por el caudal del agua. ¿Quién ha dispuesto este caudal de agua? Lo ha dispuesto el fabricante. Por tanto, el nuevo caudal analítico, el caudal de etanol, es un factor de corrección que hay que hacer al caudal del fabricante. ¿Listo? Eso les he pedido de que ustedes puedan responder. Y esto podéis reservarlo, por ejemplo, para su primer parcial y nadie va a contestar. Entonces, a mí me gustaría plantearles así preguntas sencillas para simplificar, digamos, ¿Ven ahora la relación? ¿Pueden ver o no? Sí, doctor. Entonces, esto les acabo de preguntar a los más de 80 alumnos que estaban, se están retirando algunos. Fíjense. Este es el factor correctivo, que es la relación de agua-etanol. Si esto es 1, 0,87, el factor correctivo será pues esa relación, 1 sobre 0,87. Y después multiplicar lo que estoy leyendo allá. Si es 3,5, hay que multiplicar por esa relación de densidades. Ese es el caso de los fluidos. Para el caso de los gases es mucho más complicado. ¿Se ha entendido esta primera parte, jóvenes? Sí, doctor. Andrés es el único estudiante que está en clase. ¿Qué dice Mayra? ¿Está entendido? Algunos ponen mensaje. Mayra, si no está en clase, pues lo voy a eliminar de la clase. Mayra Stephanie. Abigail Choque. Entendido. ¿Qué es de Mayra? ¿Está perdida o está dormida? Milenka, Buenos días, doctor. ¿qué está pasando con usted? ¿No está en clases? Mayra, Estoy en la clase, doctor. le estoy preguntando y no contestan. Si no quiere contestar, envíe un mensaje, ¿no? Bueno, entonces, espero que se haya entendido esta parte. ¿Sí o no? Sí se ha entendido, doctor. Ya, gracias, Alex. Bueno, entonces, lo que muchos deberán entender acá, que este caudal está incluyendo, aquí está, esta velocidad es una velocidad media, por si acaso. Pero para los elementos diferenciales, para, en este caso, área variable, se toma en cuenta que la velocidad está marcando, digamos, una velocidad promedio. Si nos fijamos el rotámetro, está yendo, si es una esferita, está yendo por los alrededores del fluido, manteniendo un equilibrio de acuerdo al peso del fluido. En todo caso, el caudal que se está tomando en la probeta o en el balde está haciendo referencia a una velocidad promedio del fluido. En el caso del tubo Pitot, no. En el caso del tubo Pitot es una velocidad puntual.
no es una velocidad media. Pues cuidado que en un examen se pregunta esto. El elemento clave para este dispositivo es la velocidad media, es decir, esta velocidad media. Para el tubo Pitot es presión diferencial, pero si alguien quiere conocer la velocidad, es la velocidad en un determinado punto, como habíamos expresado antes, ¿no? La velocidad, si por un tubo está yendo, vamos a medir en el medio, es una velocidad máxima. Si está yendo por las paredes, va a ser una velocidad mínima, ¿verdad? Entonces, los nuevos instrumentos como el caso del ala del avión que hemos pasado al grupo, teóricamente es una velocidad puntual donde hay una altitud y esa altitud del avión está marcando esa velocidad. Entonces, en las pantallas de los aviones se están informando a qué velocidad está yendo. Va cambiando millas por hora o va cambiando kilómetros por hora, etc., ¿no? Esa es una velocidad puntual de donde el avión está percibiendo ese fluido, ¿no es cierto? Entonces, seguramente es una velocidad máxima a la cual se está desplazando porque está fuera de un contexto geométrico, ¿no? Como lo que fuera, digamos, un tubo, ¿no? El avión no está yendo por un tubo, está yendo por el aire donde no hay restricción alguna de fricción. Entonces, depende de la altitud del avión para marcar esa velocidad máxima que está adquiriendo, ¿no? Por eso que está incorporado ese tubo Pitot. Entraremos a la parte de gases. ¿Cómo podríamos hacer la calibración para gases? También hay una forma experimental, también hay una forma analítica, ¿no es cierto? Empezamos por la parte experimental. ¿Cómo lo haría Mayra? Alex, Condori. Yomara. ¿Qué dice el joven? Es una clase de mudos, ¿eh? Marlene González, ¿qué dice? Sergio Quispe. Buenos días, doctor. ¿Qué dice? No tengo idea, doctor. Oara. No sabría responderle, doctor. Wendy Carolay. No sabría decirlo. Relinda Jiménez. Doctor, disculpe, no se podría utilizar lo que es la definición tal vez de presión o de distribución barométrica de Boltzmann de forma experimental, digamos. Porque también tenemos lo que son las densidades, ¿no? O sea, la presión es densidad por gravedad por altura, entonces tal vez se podría hacer lo que es una variación de alturas y así, de alguna manera, pues, utilizar la densidad del gas, ¿no? Que estamos queriendo medir. Un poco complicado, ¿no? Tienen que buscar algo más sencillo. A ver, yo quería recoger algunas opiniones de ustedes, pero creo que van a divagar mucho, ¿no? El detalle es que ustedes tienen que capturar así en un instrumento un volumen de aire y controlar en qué tiempo ese volumen ha sido recogido, digamos, ¿no? Entonces, una alternativa sería que si está saliendo aire o está saliendo, qué sé yo, otro gas como el nitrógeno, si yo lo pongo, digamos, dentro de un recipiente, igual que una bombilla, va a burbujear, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Va a burbujear en el fluido. Entonces, al burbujear en el fluido,
Al burbujear en el fluido, pues se supone que pueden recoger ustedes de repente en un vaso invertido el volumen, ¿no? Imagínense, tienen un vaso, lo llenan de agua y lo invierten. Entonces, si por abajo meten la bombilla, entonces, blup, 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 y va a desplazar el fluido. Ese fluido desplazado, teóricamente, podría servirles de recojo. Es decir, acá está el instrumento. Aquí está el instrumento. Esta vez estoy queriendo calibrar nitrógeno. Pero este instrumento ha sido calibrado para aire. Entonces decía que este fluido de aire, no en la escala de nitrógeno. Entonces, cuando empiece a burbujear esto, se supone que todo está, este vaso invertido está lleno de agua. O sea, a la medida que vaya burbujeando, si quieren, va a empezar a tener un volumen recogido, ¿no? Ese volumen recogido lo tienen que hacer en un determinado tiempo, es decir, se ha recogido este volumen, pero en un determinado tiempo. Entonces, ese volumen respecto al tiempo es caudal, ¿se dan cuenta? Pero el gran problema es que aquí está comprometida una columna de agua. Entonces, la columna de agua, cuando ingresa el aire, tiene que romper una altura que es propia de la columna de agua. Entonces, al principio va a ser difícil burbujear, pero en la medida que vaya desplazando demasiado, la columna de agua va a ser menor, entonces más fácil va a entrar. Entonces, esta forma de calibrar no sería la más correcta, ¿no? Esto tenemos que descartar. ¿Por qué descartamos esto? Porque el H de agua inicial es totalmente distinto al H del agua final. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las clases previas hemos establecido de que si el instrumento está situado a 10 metros o hay una altura, columna de agua de 10 metros, va a haber evidentemente un caudal líquido, ¿no es? Pero en la medida que esa columna de agua va mermando, el caudal ya no es lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con el aire o con cualquier gas. Entonces, es dificultoso vencer, digamos, una columna de agua, porque hay que soplar con mucha fuerza, por decir, para hacer llegar y romper esa columna de agua. Entonces, ustedes, les he explicado en clases, si ustedes tienen un vaso de Coca-Cola y está completamente lleno, a ver, impulsen con su boca el aire para ver si es fácil hacer burbujas cuando la columna es grande. Es difícil hacer. Pero cuando ya su vaso, su nivel ha rebajado, ustedes juegan con la bombilla. Van a hacer más burbujas, no hay restricción de presión. Entonces, el experimento que acá, si alguien me hubiera dicho, yo quiero recoger un instrumento como este, pues puedo yo recoger el volumen, el tiempo y saber de esa forma el caudal. Entonces, estoy seguro que hay en internet este tipo de instrumentos. Ahora voy a compartir rápidamente para que se ubiquen. Y de paso voy a dar la solución de que estoy queriendo explicar. Voy a entrar a internet. Aquí voy a poner gasómetros. Entonces, cuando pongo gasómetros, voy a poner experimentales. ¿Están viendo? Sí, doctor. Ya voy a ver
¿Algún gasómetro experimental? No hay. A ver, ¿con qué otro nombre podemos llamarlo? A ver, vamos a poner gasómetro nomás. Vamos a ver. Creo que tiene un nombre especial, eudiómetro. Creo que es. A ver, vamos a ver, aquí está. Por ejemplo, este es un audiómetro y este también, este es mejor. Vamos a visitar esto. ¿Ven? Jóvenes. Sí, doctor. Esto es lo que estoy queriendo explicar, ¿no? Entonces, esta línea que está acá bajando tendría que venir del rotámetro. Y se supone que en el rotámetro hay una altura constante. Si la altura es constante, fíjense, el gas que va a empezar a desplazar, porque esto es una probeta invertida, en la medida que está demasiado lleno, va a recoger evidentemente el volumen. Y pueden cronometrar ese tiempo. Pero cuando esta columna de agua vaya bajando, la posición del rotámetro va a cambiar. Por tanto, aquí estamos jugando con presiones de altura y esto en este caso sería columna de agua. Entonces, esta forma de poder calibrar no serviría, digamos, para el caso de instrumentos como el rotámetro, presión diferencial, etcétera, o el mismo tubo pitot. Tendríamos serios problemas con la presión diferencial. No podríamos utilizar esto. Voy a buscar otro instrumento. Entonces, vamos a ver. Esto también, cómo recoger y medir gases, ¿no? Aquí está. A ver, este instrumento posiblemente no lo conozcan. Vamos a ver el instrumento, reguladores. Medidor de flujo máximo. Bueno, posteriormente les voy a enseñar esta parte. Aquí está. Este es un flujómetro digital. Estoy ampliando la figura para que pueda explicar. A ver, este es un instrumento que podríamos nosotros fabricar también. La ventaja de este instrumento es que es digital. Pero les explico al principio. Acá ustedes en esta parte inferior hay una especie de globito. Jóvenes, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya, entonces cuando ingresa el fluido gaseoso, uno tiene que, con esta gomita, esto es un globito de carnaval, ¿no? Hay que cargarlo con agua jabonosa. Entonces uno empieza a apretar esto y pronto se generan las burbujitas. Y cuando entra el fluido, agarra estas burbujitas y aquí hay una medición. Aquí hay un mínimo y aquí hay un máximo. Entonces la burbujita cuando pasa de este límite y continúa acá, los sensores la han captado y se sabe exactamente el volumen del tubito. Aquí hay un diámetro y hay una altura. Entonces, si ustedes conocen geométricamente el diámetro interno y la altura, se sabe pues el volumen. Entonces la burbujita va a marcar aquí con el menisco inferior, va a continuar y al menisco superior.
Eso quiere decir que se ha desplazado respecto a un volumen. Este volumen es volumen constante y el tiempo, pues hay que agarrarlo con cronómetro, ¿no? Entonces, este burbujímetro va a permitir saber el volumen desplazado de la burbuja en la unidad de tiempo. Y aquí no hay restricción de presión diferencial. Y esta es la mejor manera de poder medir, digamos, el flujo, ¿ya? Llamado burbujímetro. Entonces yo he entrado con burbujímetro y ya está. Vamos a ver imágenes. Y acabamos de ver esta. Estos son otros caudalímetros. Aquí están. Fíjense, esto es lo que generalmente yo explico en clases. Esto es una probeta cualquiera, ¿se dan cuenta? Pero esta probeta quisiera verlo en forma vertical. Aquí está. Entonces, hay que causar burbujas. Aquí está también. Aquí está. Entonces, aquí ustedes podrán ver el burbujímetro experimental. Entonces, aquí hay una gomita donde se pone agua jabonosa. ¿Se está viendo? Jóvenes. Sí, se ve, doctor. ¿Ya? Sí se ve. Entonces, fíjense, esta es una probeta cualquiera, ¿no? De tubo de vidrio, y aquí está entrando el fluido a ser calibrado. Y acá tenemos una pequeña gomita, y esta pequeña gomita es para causar burbujas. Entonces, cuando las burbujas han alcanzado este nivel, el gas que está ingresando pronto se lo arranca la burbujita. Y acá pueden tener un menisco inferior y un menisco superior. Si esta es una probeta de 50 ml, va a marcar este nivel y este nivel. Entonces, en ese caso, van a poder medir el caudal experimental. A ver, denme un instante. Tengo en la otra habitación un burbujímetro. Les voy a mostrar físicamente. Denme un segundo. Aquí estoy nuevamente. A ver, voy a de momento dejar de compartir y voy a volver a mi clase. Aquí está. Miren, ¿pueden ver el burbujímetro, jóvenes? Sí, se ve, doctor. Entonces, fíjense, este es un tubito cualquiera y tiene acá un menisco que lo he puesto scotch encima para que no se borre la línea, ¿no? Este es el inferior y este lo estoy subiendo. Aquí está el superior, ¿no? Entonces, como verán, este es el burbujímetro. Entonces, ¿cuál es la clave de este burbujímetro? Acá, en esta parte inferior, se puede poner un globito de carnaval, ¿no? Es que llenamos agua, ¿se dan cuenta? Pero antes de colocarlo acá, hay que hacer una solución de detergente, por ejemplo, vajillero, en baja concentración, para que nosotros podamos lograr hacer las burbujas. Pues al hacer las burbujas, por aquí hay que inducir a que entre el fluido. Entonces, cuando vienen las burbujas, empieza a arrancar la burbuja acá. Y viene por este menisco. Y pronto la burbuja va a empezar a viajar. Y cuando viaja,
llega a este otro menisco. Entonces, entre menisco inferior y menisco superior hay un volumen comprometido en este espacio, fíjense. Entre este punto y este punto hay un volumen. Ahora, ustedes pueden medirlo, este volumen también. No solamente experimentalmente, sino también pueden medir conociendo el diámetro interno de este tubo y la longitud con una regla, pues se sabe el volumen que está ocluido internamente. Entonces, la burbuja que hay junto hasta este otro, se va a saber exactamente en qué tiempo lo está haciendo. Y por tanto, aquí no hay restricción de presión diferencial ni cosa parecida. Entonces, de esa forma se llega a saber el nivel. Entonces, vamos a compartir de nuevo otra vez. Y vemos, compartimos. Y justo estamos viendo este. Entonces queda así armado. Lo que acabo de mostrarles más o menos tiene esta forma. Pero en vez de ángulos rectos, el mío lo he fabricado horizontalmente. El efecto es lo mismo. La única diferencia en esto es de que si yo coloco la manguera, pues debo direccionar en este sentido, ¿no? Aquí le ha facilitado que sea L, entonces viene la manguera en la parte superior, ¿no? El caso mío viene por la parte horizontal, pero con la goma como es flexible puedo hacer esta U invertida. Entonces eso es para que la burbuja no inunda, ¿no es cierto? Que tenga siempre la posibilidad de arrastrar por esto. Entonces el menisco inferior y el menisco superior marcan, digamos, el volumen. Esta seguramente también tiene el mismo efecto. Entonces la burbuja debe marchar acá, debe expandirse aquí y lo registran ahí, ¿no? Y fíjense, son instrumentos que los venden las grandes empresas, como Agilent, por ejemplo. Agilent, si vende estos instrumentos, son recontra calibrados para flujo de fluidos y que se utilizan en cromatografía gaseosa. Esta que les he mostrado antes, esta por ejemplo, es un instrumento muy valioso en cromatografía gaseosa, ¿no? ¿Qué más podemos mostrar en esta parte de la recalibración? Vamos a dejar de compartir y vuelvo a la clase. Entonces, cuando yo tengo que aplicar en forma experimental, puedo yo sugerir que el burbujímetro es el instrumento ideal para hacer la recalibración de fluidos gaseosos utilizando rotámetros, por ejemplo, ¿no? Para recalibrar rotámetros. Entonces, si quiero hacerlo analíticamente, otra vez debo acudir a la ecuación de la continuidad. Lo único que tengo que cuidar son las unidades a ser utilizadas, ¿no es cierto? Ya para terminar la clase, sabemos que el caudal es velocidad por área, aquí está, y la densidad. Entonces, como el fabricante lo ha hecho para aire, esta vez el caudal del aire, no, en este caso de nitrógeno. Queremos calibrar ya esta vez nitrógeno. Esto es gaseoso. Y esto también es el factor correctivo del caudal que ha hecho el fabricante. La única diferencia es de que este factor correctivo es la densidad del aire sobre la densidad del nitrógeno en este caso. Ese es nuestro factor correctivo, ¿no? Estoy haciendo referencia. Esta es la densidad del agua, el fluido conocido, y este es el extraño para el caso de fluidos. Para el caso nuestro, esta es la densidad del aire según lo que ha hecho el fabricante, y esto es el nitrógeno que estamos haciendo. Y aquí está multiplicado el caudal que ha hecho, pero este caudal que está nominalmente expuesto acá, ha tenido que haberlo hecho el fabricante para aire.
En el anterior caso fue para el agua, porque el fabricante, aquí está, el fabricante lo ha hecho para el agua. Esto para el aire. Este caudal es según el fabricante que trae, porque ese es el flujo máximo. En cambio, este etanol es lo que yo estoy queriendo encontrar y es. Entonces, si estamos en gases, la historia cambia. Estos gases, lo que hemos hecho acá es para líquidos. Entonces, para líquidos es esta consideración. Basta saber a la temperatura a la cual han sido sometidos ambos fluidos y acá lo mismo. Pero como son gases, hay que recordar que es un gas ideal, presión por volumen, la masa por el peso molecular, RT. Seguimos trabajando, presión por peso molecular, aquí va a ser igual la masa por volumen por RT. Entonces, de aquí saben muy bien que esta densidad, ¿no es cierto?, va a ser igual PM sobre RT. Entonces, esto generalizan para el fluido que están queriendo hacer. Y esta es la ecuación que deberían utilizar en forma analítica. La presión van a conocer siempre. El peso molecular del fluido en cuestión también lo van a conocer. R es constante y la temperatura a la cual están haciendo. Eso va a marcar esta densidad para el aire, cambia la historia. Hacen para el nitrógeno, el peso molecular ya no es igual que el aire. Al principio para el aire será 28, después para el nitrógeno será 32, etc. Entonces las densidades, tanto del aire y del nitrógeno, deberán anclarse según este criterio. Y cuando ha entrado este factor correctivo, pues van a saber ustedes el nuevo caudal que deberá ser inscrito en el rotámetro. ¿Se ha entendido o no? Jóvenes. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, doctor. Muy bien. Entonces voy a mandarles una fotografía del pizarrón para que tengan recordatorio. Entonces, si mañana las clases son normales, cualquier pregunta me la hacen allá. La ventaja de este sistema es que uno puede ver, qué sé yo, en internet varias cosas, ¿no? Para despedirme voy a probar algunas cosas que ya hemos estado viendo. Fíjense, yo puedo poner rotámetros. Y miren la cantidad de rotámetros que muestra inmediatamente. Las marcas, etcétera, etcétera. Ahí están los flotadores. Pueden ver ustedes acá las diferentes posiciones, pero es un cono truncado que apenas se puede percibir en el instrumento. Pero sin lugar a dudas hay un cambio de volumen o de cambio de área de flujo. Aquí hay un diagrama, al igual que he explicado en clases, ¿no? El flotador se detiene y en una escala. Y esto lo ha hecho el fabricante. El fabricante, aquí hay otro flotador, aquí está la escala, las ranuras, etc. Cuando viene el flujo, fíjense, el diámetro inferior es distinto al diámetro superior. Casi es innotable, pero es como esto, es un cono, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver diferentes tipos de instrumentos, etc. Pero la mayoría ha sido calibrados para agua y para aire, ¿no? Pero para otros líquidos no. Hay que hacer las de calibración, como aquí están las válvulas de aguja, fíjense aquí abajo. Y ahí están las diferentes esferas que tiene en su interior para diferentes gases seguramente. Y se puede controlar. Se habilita nomás. Por atrás también líneas independientes y uno puede utilizar para cromatografía gaseosa, etc. Esos son los rotámetros, ¿no? Mañana voy a ver algún otro instrumento distinto al rotámetro.
Luego uno puede ver, digamos, tubos pitot. Miren la cantidad de imágenes que uno puede ver en internet. Esta es una de ellas que más o menos hemos descrito. Es la velocidad máxima que está marcando y eso se digitaliza también. Aquí está el criterio de la presión estática y la presión dinámica. Esta es la presión dinámica y esta otra es la presión estática, que viene por efecto de la presión por los orificios del instrumento, ¿no? Eso también ya les he enseñado. Y aquí está mucho más explicado. Esta es la presión dinámica, de aquí por aquí, es mucho mayor que la presión estática. Y la presión estática está recibiendo de estos orificios laterales a donde dice, ¿no? Después voy a aprovechar para mostrarles el controlador de flujo másico. Mañana voy a hacer miren. Entonces mañana voy a explicar este instrumento, el denominado controlador de flujo másico. Estos son instrumentos digitales y su principio es relativamente sencillo. Mañana lo voy a explicar. Hay diferentes tipos de marcas de instrumentos para medir el flujo de fluidos. Aquí está. Estos son los llamados Mass Flow Controllers. ¿No? Son digitales y se instala el tubo, viene el gas y aquí ustedes pueden encontrar el flujo másico. Es decir, si es masa por unidad de tiempo. Bueno, voy a... ¿se está viendo, jóvenes? Ya para despedirme. Jóvenes. Sí. Se ve. Ya, voy a tratar de salirme. Voy a salir. Estoy cerrando ya para despedirnos. Bueno, ¿estoy en clases o sigo compartiendo pantalla? Está en la clase, doctor. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, mañana vamos a continuar con nuestra clase, ¿ya? Buenos días a todos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.